Bueno, muy bien. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Anda? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Esto que estamos viendo aquí, ¿esto ya es lo definitivo para Esto el es desfile oficial, el desfile del 9 de julio, a partir de las 10:30 por Avenida Libertador. Me parece que es importantísimo porque es rescatar nuestras mejores tradiciones. La gente lo está pidiendo. El último desfile militar fue en el 2019. Y en las redes, y en las redes y por la calle la gente dice, ¿por qué no volver a reeditar los desfiles militares que tanto tienen que ver con nuestra historia, que tanto tienen que ver con nuestra cultura y que tanto denostó el kirchnerismo durante muchísimo tiempo? Entonces la decisión del presidente Milei fue: reeditemos el desfile del 9 de julio y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas en las fechas patrias? Porque están íntimamente vinculadas, porque de no haber sido por San Martín, que cruzó la cordillera de los Andes, el coloso de los Andes, y garantizó la independencia de Argentina liberando Chile y Perú, de no haber sido por Belgrano en el norte y Güemes, de no haber sido por el almirante Perón, nosotros hoy no tendríamos... hubiera habido el 9 de julio. Exactamente. Claro. O hubiese sido efímero, exactamente, tal cual. Entonces me parece que es un momento muy importante para rescatar nuestra historia, esa historia que el kirchnerismo quiso... Avenida Libertador sale desde Agüero, empieza en Agüero, termina en Ollero. Claro, exactamente. ¿Y dónde va a estar el palco central? Bueno, creo que va a estar a mitad de camino, ahí lo estamos viendo, pero lo importante es que va a ser un desfile para recordar, Eduardo, porque la verdad que va a haber mucha presencia de familias, porque ya lo están anticipando, y va a haber un gran despliegue del ejército, de la armada, de la fuerza. ¿Se sabe ya cuántos efectivos van a desfilar? Aproximadamente van a ser unos 6.000 efectivos. 6.000. Sí, 6.000 efectivos. Va a ser un desfile importante. De las tres Fuerzas Armadas. De las tres fuerzas van a desfilar veteranos de Malvinas. Le pedí que yo se lo pedí personalmente. Van a desfilar veteranos de Malvinas. Van a estar. ¿Cómo no van a estar? ¿Por qué no están al principio? Es que es probable, sí, es probable que estén. Lo más probable es que estén. Lo pido yo personalmente. Sí, por supuesto, lo más creo probable. Que, pero nosotros, creo que los veteranos se lo merecen. Nosotros los estamos honrando. En ese honrando, desfile que usted decía, iban al final. Pero nosotros los estamos honrando todos los días de nuestra gestión, hacemos acciones y tomamos medidas para reivindicar y honrar a nuestros héroes, nuestros héroes de Malvinas, es decir, que lucharon y pelearon por la patria. Y eso lo hacemos desde el 10 de diciembre. El presidente fue muy claro el 2 de abril cuando fue. Nosotros también, en cada oportunidad que tenemos, honramos y reivindicamos la memoria, la historia de nuestros héroes que vivieron en Malvinas. Usted me contaba el otro día que, por ejemplo, los cambios de guardia ahora hay gran cantidad de gente, ¿no? Pero por supuesto, bueno, este sábado se hace el tercer cambio de guardia histórico. La República Argentina no tenía un cambio de guardia que ¿En la Plaza de Mayo? Exactamente, la Plaza de Mayo. Fíjate qué importante que el Regimiento Iriarte, el Regimiento de Granaderos a Caballo y el Regimiento Patricios participen en un cambio de guardia que aporta mucho desde lo cultural, pero también tiene que ver con el reconocimiento a nuestras fuerzas y tiene que ver con rescatar esa historia de ese, por ejemplo, el Regimiento de Granaderos que formó San Martín 7 días después de haber llegado al Río de la Plata. Desembarcó y a los 7 días se hizo cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo. Esto que estamos viendo es el último desfile, el que usted marcaba. Este es el último desfile, exactamente. Mire la cantidad de gente que hay. Pero por supuesto, es que es un momento muy importante para reivindicar a la patria, digo. Sí, creo que el palco en ese momento estaba a la altura de Salguero o por ahí. O por ahí. Sí, creo que va a estar más o menos a esa altura. No tengo con precisión bien el lugar específico, pero va a haber un palco y van a desfilar los veteranos de Malvinas. Ok. ¿Y aviones? Van a haber aviones, van a haber más de 60 aviones. Mira, te digo, este año ya hemos incorporado 7 aviones. ¿Llegó el F-16 por lo menos uno? No, va a llegar, el primer F-16 va a llegar en el mes de diciembre, va a ser un avión de entrenamiento. Y esto es importante. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchos nos preguntan, che, ¿y es cara la compra o no es cara la compra de los F-16? Si yo te digo que en el gobierno anterior se gastaron 400 millones de dólares entre aviones que se pagaron y no entregaron. Te hablo de 10 IA-100 y un prototipo, te hablo de Tres Pampas, te hablo de Pucará, 12 remolcadores que Tandanor no entregó mientras hacía mobiliario para plazas. Si yo te digo que el déficit de las empresas del Estado costó 120 millones y en total se gastaron 400 millones de dólares que fueron
a parar a las cajas de la política o que no generaron ni se produjo absolutamente nada. Digo, y cuando vos en un mundo convulsionado y en guerra equipás a tus fuerzas, lo que estás haciendo es comprando paz, lo que estás haciendo es generando disuasión. Y esto es lo que estamos haciendo con los mismos recursos, porque vos pensás, Eduardo, que nosotros venimos con un presupuesto que en definitiva fue prorrogado. Pero pese a ese presupuesto prorrogado, estamos equipando a las fuerzas, porque compramos los P-3 Orion, que los habían firmado pero no los pagaron, porque compramos los F-16. Van a seguir equipando. Pero claro, que es importante seguir con el presupuesto que la ley asigna, porque estamos mejorando el adiestramiento. Digo, ¿qué es lo fundamental de una fuerza? Equiparla, adiestrarla, y esto es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, te doy un caso. Ya en lo que va adelante tenemos 4 días de navegación más en la Armada y más de 2.000 millas náuticas más navegadas que en el mismo periodo, en el 2023, con los mismos recursos, pero administrándolos de manera eficiente. Están comiendo, y esto es muy importante, que nuestras Fuerzas Armadas puedan comer en los cuarteles. No comían. Y antes las guardias no comían, y entonces partían las guardias y se iban a comer a su casa. Digo, mejorar la comida, mejorar el adiestramiento y mejorar el equipamiento en un mundo que hoy está en guerras es clave para garantizar la paz y para garantizar la soberanía y custodiar los recursos naturales de los argentinos. ¿La fragata Libertad también va a estar en el puerto de Buenos Aires? Es probable que esté. Bueno, te doy un caso de la fragata Libertad. Ahora va a ir a Baltimore. ¿No? No tenía un problema con los motores. Tenía un problema. Te explico el problema con los motores. Cuando se abre la licitación, la empresa que cotizó 1.300.000 euros. La tuvimos que dar de baja, no teníamos en diciembre los recursos. Volvimos a armar una licitación. La empresa que ganó, que es la misma, cotizó 300.000 euros la reparación de los 2 motores. Hicimos una gran rebaja, gracias a Dios, y va a ir la fragata Libertad, y esto habla... ¿Va a estar a tiempo para viajar a Baltimore? Sí, va a estar, creo que sale ahora en este mes. Sí, sale un viaje de 3 meses rumbo a Baltimore. Bien. ¿Cuál va a ser? Porque yo veo que se llama el mundo gorra, ¿no? a las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese mundo hay una preocupación salarial. Sí. ¿Cuál será la política salarial de las Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros estamos dando incrementos salariales y nosotros esperamos claramente que exista una jerarquización real y la vamos a anunciar. Hemos asumido el compromiso, Eduardo. Si nosotros, primero, si hubiésemos cumplido lo que firmaron allá por marzo del 2023, la jerarquización sería marzo del 2023, pero además no generaron la previsión presupuestaria. Lo que se hizo el año pasado fue un verdadero plan platita, como ocurrió en otras áreas. Con las Fuerzas Armadas le generaron para ver si captaban el voto militar. El voto gorra. Claro, a mí no me gusta decirle gorra, pero el voto militar, que claramente era adverso, teniendo en cuenta que todas las políticas del kirchnerismo fueron a demonizar y a destratar a las Fuerzas Armadas. Y después no alcanza con que vos, yéndote de la gestión, eventualmente des un aumento que no tiene previsión presupuestaria y no se puede, extender en el tiempo. La política de Tayana y Alberto Fernández, usted la va a cambiar. Pero por supuesto, 180 grados. Pero ¿cuál fue la política de defensa? Acá hubo una política de derechos humanos y una política de género dentro del Ministerio de Defensa. No hubo una política de defensa. La política de defensa tiene que estar orientada, Eduardo, a custodiar y a defender los intereses vitales de la patria, que es la integridad territorial, que no la defendían. Bueno, es eso. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la soberanía? Entonces lo que usted propone es un cambio cultural pero por supuesto, de los últimos 20 años. No estamos, a ver, cuando nosotros hablamos de equipar a las fuerzas, no estamos hablando de utilizar recursos extraordinarios. Estamos hablando de utilizar los recursos que tenemos establecidos para que, en definitiva, lleguen a equipamiento. Te doy un caso. Y este es un anuncio que hago. El proyecto TAM, del tanque mediano argentino, y su modernización arrancó en el 2010. Al 2023, a diciembre del 2023, se habían modernizado 2 TAM. 2 TAM. Eran 74 los que se tenían que modernizar. El día viernes, en Boulogne, se van a incorporar 5 TAM nuevos al ejército argentino. En poco más de 6 meses, 5 TAM nuevos. 14 años, 2 TAM. Más de 5 meses, en 6 meses, 5 TAM que se suman a los 2 que estaban. Digo, de eso se trata, hacer gestión y equipar a las Fuerzas Armadas que venían destratadas desde lo moral, pero también venían desfinanciadas, porque en definitiva la política era sostener a las empresas de la defensa,
que eran totalmente deficitarias, y por eso nos encontramos con fabricaciones militares que no fabricaba prácticamente nada, pero tenía 1.400 personas en su planta de personal. Sí. Cuénteme una cosa, creo que está teniendo un problema con el general Barredo, que hoy por hoy maneja todas las operaciones militares del país y se está resistiendo a abandonar el cargo. No es que se esté resistiendo. El general Barredo es el jefe del Comando Operacional, Comando Conjunto Operacional del Estado Mayor Conjunto, sí. Pero no me quiero referir específicamente a él. Acá lo que tenemos es primero tengo que agradecer al Senado, porque vos pensás que los ascensos, Eduardo, estuvieron 9 ascensos demorados del 2021, 151 ascensos del 2022 y 171 del 2023. Vos imaginate que eso degrada la cadena de mando. Claro. Esto le hace un daño tremendo a una fuerza que es vertical, que requiere liderazgos y que requiere promoción. Dice, si a mí no me ascienden, yo me quedo plantado acá. Estamos hablando de que más de 334 ascensos estaban postergados. La Comisión de Acuerdos se reunió el jueves pasado y logró consenso, pues pensemos que es un Senado y una Cámara de Diputados difícil. Obviamente. Difícil. Más para el gobierno. Lo vimos en la ley base, nosotros no tenemos mayoría, se reclaman y se requieren fuertes consensos y se trataron todos los pliegos. Se trataron efectivamente todos los pliegos. Se logró dictamen de 327 que van a ser los que fueron tratados. Y sobre 6 no hubo... hubo tratamiento, pero no hubo dictamen. Bueno, vamos a trabajar... ¿Eso lo retiró la vicepresidenta per se? Tiene que ver con la vicepresidenta, tiene que ver con los acuerdos que se logran y con las firmas que se obtienen. Si tenés más de 9 firmas, vas al recinto y si no tenés las 9 firmas, eventualmente lo postergás. Ahora, es una discusión abierta, Eduardo, pero... Lo que no podemos desconocer, y vos en algún momento has hecho mención, era de la necesidad de tratar los pliegos. Porque veníamos con una postergación de muchos años, injustificada totalmente. Obviamente. Esto era parte de las políticas del kirchnerismo. Así como generaban un Fondef, pero no lo fondeaban, así como, en definitiva, los fondos los destinaban a las empresas de la defensa para no producir absolutamente nada, de la misma manera, y esto demostraba la perversidad que tenían, porque no trataban los ascensos y tenían mayoría en las cámaras. Tenían mayoría en las cámaras injustificadamente, no trataban los ascensos de las Fuerzas Armadas y ahora los vamos a tratar. Entonces, ¿qué va a hacer con Barredo? Bueno, eso va a depender de... No es una decisión que dependa del Ministerio de Defensa él está plantado ahí, nadie está plantado en ningún lado, Eduardo. Acá, esta es una decisión del Senado de promover los ascensos. Es un poder independiente, nosotros vamos a ser respetuosos, vamos a evacuar todas las dudas que puedan llegar a existir, legítimas de los senadores, pero es un poder independiente y tiene la posibilidad de prestar acuerdo a jueces y prestar acuerdo de manera independiente a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué terminó haciendo con los oficiales que participaron de ese acto de iniciación, etcétera? Bueno, 11 fueron suspendidos. Y estamos a la espera del sumario, del proceso militar, porque claramente no se tolera ningún acto de indisciplina. Esto es así. Esto es una aberración. Es una locura, es una locura. Digo, a ver, ¿qué tienen harina en un acto? No tiene nada de malo. Ahora, el problema es si tiran cal viva. Digo, es una tradición que se viene dando desde hace tiempo inmemorial. Ahora, una cosa es tirar harina, como por ejemplo cuando alguien se recibe en la facultad que le tiran un huevo y harina. Bueno, es normal, es parte de la cultura y parte de la tradición. Ahora, una cosa es tirar harina, digo, que es parte de una celebración y un festejo, y otra cosa es hacer daño. Claro, claramente. Entonces, estas cosas no se pueden tolerar y ahí es donde nosotros decimos vamos a ser inflexibles ante los actos de indisciplina. Actos de indisciplina que no son nuevos. Digo, cuando vos revisás el historial, en el 2022 murió una persona. Claro. Murió un chiquito, un joven, producto de estos actos de iniciación que se desmadran y se transforman en verdaderos actos ilícitos. Totalmente. ¿No? Gaby. Gracias, Edu. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo llevo por un minuto a los F-16. ¿Hay alguna idea de estos aviones en línea con el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizarlos en el combate por narcotráfico, la intercepción de los aviones que traen y vuelan a baja altura, tiran paquetes y siguen viaje, etcétera? Vos imaginate, Gabriel, que son aviones que tienen velocidad supersónica, con lo cual
no tienen las mejores prestaciones para perseguir una avioneta, ¿no? Esto es, no están preparados y previstos para esto, pero sin lugar a dudas, son aviones que nos van a permitir controlar y vigilar el espacio aéreo y garantizar la soberanía sobre nuestro espacio aéreo. La República Argentina había desprogramado los Mirage desde el 2015 y hacía 10 años que estaba buscando un sustituto. ¿Por qué? Porque no tenés control sobre tus fronteras, no tenés control sobre tu espacio aéreo y no tenés la posibilidad eventualmente de disuadir ningún tipo de ataque. A partir de la compra de los F-16, que tienen una vida útil entre 20 y 25 años, y esto lo quiero dejar absolutamente claro, vamos a recuperar la soberanía y la capacidad de controlar y vigilar nuestro espacio aéreo y nuestro espacio terrestre. ¿Cuándo van a estar en nuestro país, Luis? ¿Cuándo van a estar en uso? El primero va a llegar, que es un avión de entrenamiento, en diciembre de este año, y después llegan en tandas de 6 el 2025. Igualmente me imagino yo que para interceptar una avioneta que viene cargada con droga se usa un Pampa. Por supuesto, no pues se usa otro tipo de avión. Claro, no es un F-16. Es otro, claro, exactamente. Okay. Estamos hablando de aviones de combate supersónicos. Claro, por eso, es distinto. Sí, distinto. Claramente. ¿Cuánto va a costar, ya que no hay plata, ¿no? ¿Cómo hacen con el costo del desfile? Bueno, pero vos pensás... Van a volar un Hércules, por ejemplo. Pero vos pensás vale que son nosotros hora. Ya tenemos... No, pero a ver, esto es lo importante. Son horas de adiestramiento que ya están previstas. Vos pensás que el desfile entra dentro del presupuesto que se tiene para adiestramiento. Esas horas de vuelo son horas de adiestramiento que ya están previstas en la fuerza y calendarizadas a lo largo del año. Que vos, por ejemplo, a ver, la podés usar para hacer un vuelo de reconocimiento eventualmente, o un vuelo como el que estuvimos haciendo, por ejemplo, que están previstas estas horas, cuando fuimos a Santa Cruz, cuando fuimos a Chubut a llevar alimentos. Digo, ya son horas que están preestablecidas por las fuerzas, con lo cual no suponen una erogación extra. Esto es importante decirlo. Digo, claro. Los aviones tienen que volar. Digo, obviamente vuelan en prácticas de vuelo, en ejercicios militares, eventualmente en tareas de emergencia, como las que tuvimos con el Hércules en Santa Cruz y Chubut, pero tienen preestablecidas determinadas horas que se tienen que cumplir. Dentro de ese paquete de horas que se tienen que cumplir están incorporadas las del desfile. Hablando del sur del país, el otro día la actuación del ejército fue importante con tanques yendo... Los M113, claro. Yendo a buscar gente que estaba varada, ¿no? Bueno, vos imaginate, Eduardo, estábamos hablando de personas que estaban varadas con temperaturas bajo cero y en donde las máquinas de vialidad no podían ingresar. Los únicos que podían ingresar eran tanques con orugas, los M113, y ahí estuvo el ejército desde el primer día, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la provincia de Chubut, en la Ruta 3 particularmente, digo, en Cerro Dragón también, donde no solamente... posibilitamos evacuar a esas personas varadas que estaban con peligro efectivo de vida. Digo, gracias a Dios. Y en esto hubo un accionar conjunto. Hablo del accionar del municipio, hablo del accionar de las provincias, con Nacho Torres, con Claudio Vidal, y también del accionar del gobierno nacional con capital humano, con gendarmería y con el ejército, fundamentalmente con estos tanques que habilitaban y permitían el paso e impidió que se produjera una tragedia. ¿Siguen entregando alimentos? ¿Siguen llevando alimentos? Sí, está prevista, por ejemplo, está previsto un viaje del Hércules a la provincia de Santa Cruz con alimentos, porque se están viviendo situaciones graves, ha nevado... Los de desarrollo social hablamos, ¿no? Sí, capital humano, sí, estamos trabajando capital humano, sí. El gobernador de la provincia le hace pedidos a Capital Humano, a Claudia Petovelo. El otro día estuvimos con Claudia Petovelo en el Palomar y con el gobernador de la provincia de Santa Cruz, despidiendo un Hércules que iba con alimentos de primera necesidad, con frazadas que se necesitan, y a partir de allí me parece que la labor tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea es indispensable en esta situación de emergencia, ¿no? Claro, en la situación de emergencia. Bueno, le agradezco mucho haber venido. Gracias a vos, Eduardo. Gracias por haber venido. Gracias.